de Corintios capítulo 2, y el tema que vamos a estar considerando en este momento es el papel del Espíritu Santo en el creyente. El papel del Espíritu Santo en el creyente. Por favor, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer del versículo 9 al 16. Ahora, es importante que consideremos este tema porque el Espíritu Santo es instrumental en nuestra vida como creyentes. Si nosotros no llegamos a conocer el ministerio, el papel del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, nos vamos a perder de grandes bendiciones. Y lamentablemente en nuestros días, muchos cristianos no entienden el papel del Espíritu Santo. Por lo tanto, no viven una vida abundante, no viven una vida satisfecha, no hay satisfacción en sus vidas. Es una vida sin alegría, sin gozo, sin esperanza, sin paz. A veces decimos, ¿cómo es posible si conozco a Dios? ¿Cómo es posible si conozco a Cristo Jesús? Algo que no debemos olvidar es que Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Y el problema que tenemos en nuestros días y el por qué, a pesar de conocer a Dios, a pesar de conocer a Jesús, nosotros no vivimos en paz, satisfechos y llenos de vida, es porque no hemos aprendido a caminar con el Espíritu Santo. Es crucial que en esta hora pongamos atención a lo que la Biblia tiene que decirnos en cuanto al papel del Espíritu Santo, porque lamentablemente, hermanos, hay muchos cristianos que caminan carnalmente, no viven en el Espíritu, viven en la carne. En el poder de la carne, hermanos, no vamos a lograr nada. No importa cuántos versículos puedas decir de memoria, no importa qué tanto estés sirviendo en la iglesia, no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuánto hayas estudiado de Dios, no importa que te hayas graduado de un seminario o de un colegio bíblico. Si no tienes una relación con Dios por medio del Espíritu Santo, tu vida va a ser la carne. Y muchos lo estamos haciendo en la carne. Creemos que con nuestro conocimiento vamos a ser más espirituales. Y por eso muchas personas estudian y se la pasan estudiando toda la vida. Pero nunca los ves de rodillas. Nunca los ves teniendo relación personal con Dios. Nunca escuchas de ellos que el Espíritu está trabajando en sus vidas. Y es posible que algunos de nosotros seamos tales personas. Por eso quiero pedirte que pongamos atención a lo que Dios tiene que decirnos en esta sección que vamos a leer. 1 Corintios capítulo 2, del versículo 9 al 16. Vamos a leer toda la sección y después vamos a analizar paso a paso el papel del Espíritu Santo en el creyente. Nota lo que dice Pablo en el versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, en el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Padre, quiero pedirte que nos reveles en esta hora el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu Santo, instrúyenos, enséñanos y ayúdanos a salir de nuestra carnalidad y ser hombres y mujeres espirituales. Padre, gracias por tu palabra y
Ayúdanos a hacer de este momento un momento instructivo y darnos una lección de acuerdo a tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos, cuando consideramos lo que Pablo está diciendo aquí, de entrada nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros necesitamos entender. Noten, por ejemplo, conmigo, en el versículo 9 dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que ojo no vio. Versículo 10, al final dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, lo profundo de Dios. Noten el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros de entrada nos damos cuenta que Pablo está hablando acerca de las cosas de Dios, lo profundo de Dios. Y nosotros vamos a ver en el texto cómo hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Una persona que se mueve por la carne y una persona que se mueve por el Espíritu. Y cada uno de nosotros tiene que pensar por un momento, ¿quién soy yo? ¿Soy un cristiano que camina en la carne? ¿O soy un cristiano que camina en el Espíritu? ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿He entendido lo que el Espíritu hace en mi vida? ¿Y cómo Él opera en mi vida? Recuerden que el Espíritu Santo es Dios. Y Él, dice la Biblia, vino sobre nosotros. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú has recibido el Espíritu Santo. Todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Todavía vas camino al infierno. Pero todos nosotros que hemos entendido la magnitud de nuestro pecado y lo que hemos hecho contra Dios y nos hemos arrepentido de ello y hemos decidido poner nuestra fe en Cristo Jesús, hemos creído en la sangre que nos limpia de todo pecado y hemos pedido perdón y hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Cada uno de nosotros ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús y ha nacido de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, tú has recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Amén. La cosa aquí es, ¿qué estoy haciendo con respecto a mi vida cristiana? Y vamos a hablar acerca de esto, hermanos, porque Pablo, en el libro de Gálatas, les dijo a ellos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu, no en la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una lucha, hermanos, entre la carne y el Espíritu. Pablo dice, no anden en la carne, anden en el Espíritu. Y luego en Romanos se dijo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dentro de esto quiero decirles, hermanos, hay cristianos que no están experimentando vida y paz. Y la razón es porque no se ocupan del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí está la respuesta para aquellos que están en el cristianismo, confiesan tener fe en Cristo y no tienen paz. Son personas que viven en la carne, personas que no han sujetado sus vidas al Espíritu. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar, porque la carne, hermanos, es destructiva. ¿Cuántos se han dado cuenta que la carne es destructiva? ¿Se han dado cuenta que es difícil servir a Dios en la carne? ¿Se han dado cuenta que es difícil leer la Biblia en la carne? ¿Se han dado cuenta que es difícil amar a los demás en la carne? ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? Claro que es difícil, porque los deseos de la carne van en contra de lo que el Espíritu quiere, hermanos. Y también debemos recordar algo. Nosotros, hermanos, nacimos en pecado.
Nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Pablo dijo, lo que no quiero, dice, eso no hago, sino el pecado que mora en mí. Pablo luchaba con esa naturaleza pecaminosa y todos nosotros sabemos que la hay. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Nuestra vida, hermanos, necesitamos entenderlo, tiene una naturaleza pecaminosa. Cuando Dios te salva de la autoridad del pecado y de las consecuencias del pecado y del infierno mismo, te libera por completo. Y dice la Biblia que nosotros ya no practicamos más el pecado. El problema, hermanos, es que nosotros a veces, como dice Pablo, presentamos nuestros miembros para el pecado como instrumentos de iniquidad. No nos alejamos de la carne, sino seguimos en la carne. Y allí es cuando vienen los problemas. Entonces, hablemos de este asunto, hermanos. ¿Qué es lo que el Espíritu hace? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente? Primero veamos en el versículo 9. El papel del Espíritu Santo, hermanos, es revelar en nosotros las cosas de Dios. Número 1, revelar en nosotros las cosas de Dios. Lo vamos a leer en el versículo 9, comenzando allí. Revelar en nosotros las cosas de Dios. Ahora, lo primero que debemos entender, hermanos, es que humanamente no podemos entender las cosas de Dios. Humanamente no puedes entender las cosas de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te revela en nosotros las cosas de Dios. Nota como dice él en el versículo 9, dice, antes bien, como está escrito. ¿Dónde está escrito esto? Está escrito en Isaías 64. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, nosotros como seres humanos no podemos entender las cosas de Dios humanamente. No pueden nuestros ojos verlo, no pueden nuestros oídos oírlo, no puede nuestro corazón entenderlo. Humanamente, hermanos. Dice aquí, ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le perdón. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tú y yo, hermano, en la carne nunca vamos a poder entender a Dios. Por eso es que es difícil confiar en Dios. Por eso es que es difícil amar a Dios, servir a Dios, porque no recurrimos al Espíritu Santo. Abrimos nuestra Biblia en la casa y empezamos a leer, pero sin recurrir a la ayuda del Espíritu Santo. Y cerramos nuestra Biblia. Y de repente decimos, mejor el domingo el pastor me lo va a explicar. Y llegas aquí el domingo, pero esa mañana te levantaste y hubo un caos en la casa. Ella no salió rápido, tú no saliste rápido, el carro no arrancó, etc. Y ahí vienes como llegas a la iglesia y hay una serie de incidentes que causan que tu gozo se vaya. Estás sentado aquí tratando de escuchar, pero estás como en la carne. En la carne tus ojos no pueden ver, tus oídos no pueden ver y tu corazón mucho menos puede entender. ¿Saben? Vayan conmigo por favor a Isaías 64. Quiero que leamos el pasaje donde Dios, hermanos, les dijo estas cosas. Porque Pablo dice aquí, como está escrito, en Isaías 64 está escrito esto. Nota lo que dice el versículo 1. Isaías 64. Dice ahí, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Dice, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas.
para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Es el pueblo de Israel, hermanos, pidiendo auxilio a Dios. Para que hagas notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Versículo 3. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, dice, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Versículo 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Nota, el pueblo de Israel está clamando, está pidiendo auxilio y dice, wow, eres un Dios increíble. Nadie oyó, nadie percibió, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios. O sea, el pueblo de Israel está diciendo, nuestros ojos no habían visto, nuestros oídos no habían visto la clase de Dios que tú eres. Eres un Dios increíble. Y luego dice en el 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. ¿Al encuentro de quién salió, hermanos? De aquel quien hace justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre. O sea, Israel, hermanos, el pueblo está reconociendo que Dios es su auxilio. Y ellos le están diciendo, nuestros ojos nunca habían visto, ni nuestros oídos habían oído jamás de un Dios como tú. Eres un Dios increíble que se encuentra con aquellos que buscan tu rostro, que buscan tu justicia. Y sin embargo nosotros, dicen ellos, somos pecadores. ¿Qué somos delante de ti? Nuestras obras, dice, son como trapos. Son como trapos de inmundicia. Y luego dice, nota, en el versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nota, que se despierte para apoyarse en ti. Nadie, dice el Señor. Por lo cual, dice, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario, nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Versículo 12. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? O sea, el pueblo de Israel está diciendo, Dios, sabemos que hemos pecado contra ti. Ellos ahorita, hermanos, se encuentran en Babilonia. En este pasaje, Israel está en Babilonia. Y están clamando a Dios. Están reconociendo que nunca sus ojos habían visto a Dios como Dios, el que ellos adoran. Ni lo habían oído. Pero ellos dicen, acércate a nosotros, por favor. 12, no te estés quieto, Jehová. No calles, no nos dejes pasar por aflicción en sobremanera. Y no es otra cosa, hermanos, sino una petición de parte de Dios hacia ellos también, porque Él los llevó en cautiverio, hermanos, y Él los hizo estar bajo esclavitud, para mostrarles lo siguiente. Regresen conmigo, por favor, a Corintios. Noten lo que dice la Biblia en Corintios. Pablo dice, el Espíritu te va a revelar las cosas. Dice el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dice el versículo al final, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y hermanos, quiero decirte una cosa. El pueblo de Israel se alejó de Dios.
como ellos dijeron aquí, nos entregamos a nuestro pecado. Vivieron en la carne en sobremanera. Pero Dios había preparado cosas increíbles para ellos. Pero mientras ellos estuvieron en pecado, mientras ellos estaban en la carne, Dios no les mostró nada. Sus ojos no pudieron ver, sus oídos no pudieron oír más de las grandes cosas de Dios. Pero ellos sabían que Dios era increíble. Cuando ellos servían a Dios, cuando ellos seguían a Dios, cuando ellos adoraban y obedecían a Dios, Dios les mostraba cosas. Ellos vieron el mar rojo abrirse, hermanos. Ellos vieron caer maná del cielo. Cuando estaban en Babilonia, vieron cuando los amigos de Daniel fueron puestos en el horno de fuego y Dios los libró. Vieron a Daniel estar en el foso de los leones y salir con vida de ahí, hermanos. Pero solamente lo vieron cuando ellos se acercaron a Dios, cuando ellos buscaron a Dios. Y quiero decirte algo, de acuerdo a lo que dice el versículo 9, Dios ha preparado cosas para los que le aman. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Quiero decirte algo, Dios ha preparado cosas para ti. La pregunta es, ¿las ves? ¿Escuchas de esas cosas? La respuesta a veces, hermanos, es no. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que Dios te está mostrando últimamente? ¿Qué son esas cosas que Él ha preparado para ti? Enuméramelas, lístamelas, muéstramelas. Muchos de nosotros no tendríamos palabras para describir porque no tenemos ni la menor idea de lo que son esas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Porque queremos humanamente, en nuestras fuerzas, ver las cosas de Dios. Pero no podemos ver las cosas de Dios, hermanos, si no tenemos una relación con Dios. No podemos, hermanos. Nunca lo podremos hacer. ¿Por qué nosotros los cristianos, hermanos, no confiamos en Dios con todo nuestro corazón? La respuesta es porque no tenemos una relación con Dios. No dejamos que el Espíritu Santo nos muestre las cosas de Dios. Piensa esta semana, ¿cuántas veces pasaste tiempo con Dios? Un tiempo de calidad. No estoy hablando de la oración en la mañana. Dios bendice mi día, cuida mi salida, cuida mi entrada y que todo me vaya bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros pasamos un tiempo de calidad en oración? ¿Cuántos de nosotros leímos la Biblia? No estoy hablando del versículo que te manda el hermano todos los días en su teléfono. El versículo del día. A veces bien orgullosos mostramos el teléfono. Ay, me mandaron un versículo bien bonito. Todo lo puede Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sin embargo llegas al trabajo. No puedo con todo este trabajo. ¿Por qué me dan tanto trabajo? ¿Qué acaso en la mañana no leíste? Todo lo puede Cristo te lo fortalece. O bien orgulloso leer el versículo del día, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su misericordia, conforme a sus riquezas en gloria, ¿no es cierto? Llegas al trabajo y dice el patrón, ¿sabes qué? Hoy no hay trabajo, vete a la casa. ¡Ah! No me dan horas. ¿Y con qué voy a pagar la renta? ¿Y con qué voy a hacer esto? ¿Y con qué voy a pagar aquello otro? ¿Qué pasó? Que en el versículo de la mañana dijo, Dios va a suplir todo. Pero ¿por qué nosotros tenemos esa actitud? ¿Por qué nosotros hablamos de esa manera? ¿Por qué nosotros no confiamos plenamente en Dios, hermanos? La realidad es porque queremos conocer las cosas de Dios en la carne. No, hermanos. El Espíritu te va a dar entendimiento. Nota lo que dice el versículo 10. Hablando del papel del Espíritu Santo, Él te revela las cosas. Nota, dice en el versículo 10, pero Dios, ¿pero qué? Pero Dios. O sea, humanamente no puedes. Y tú y yo lo sabemos bien. No sabemos las cosas de Dios y no sabemos las bendiciones de Dios porque vivimos en la carne y no tenemos una relación con Dios. Nota aquí. Dios sabe también eso. Por eso dice aquí, pero Dios. Dios nos las reveló. Nota, los ojos humanos no la pueden ver, los oídos humanos no lo pueden oír, el corazón no lo puede entender, pero Dios nos las, ¿qué, hermano? Nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu.
Nosotros necesitamos el entendimiento del Espíritu. El Espíritu Santo está aquí adentro, hermano. Hermana, el Espíritu Santo está aquí adentro. Él vive en ti. Es el autor de las Escrituras. Ahora, yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo te habla a través de las Escrituras. Yo no creo mucho eso de que, Dios me habló anoche en un sueño. Dios me habló a través de una visión. Dios me habló a través de una película. Dios me habló a través del hermano. ¿Sabes qué, hermano? Eso no es la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo es a través de su palabra. Dios nos revela a nosotros cosas por el Espíritu. Nota, ¿por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cuánto escudriña, hermanos? Todo. Todo. Todo lo que tú quieras saber de Dios, el Espíritu Santo te lo puede revelar. Y se trata, hermanos, de este libro, la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia, hermanos? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios, a través de su Espíritu, la escribió, hermanos? ¿Acaso no dice que toda la Escritura es inspirada por quién? ¿Por Dios? Pregunta, ¿cómo Dios va a usar al Espíritu Santo para revelarte todo lo que Dios tiene para ti, para mí, a través de las Escrituras? No hay revelaciones nuevas, hermanos. No necesito el libro del Mormón para entender a Dios. No necesito el Corán. No necesito ningún libro. Esta es la revelación de Dios. Amén. Yo me pongo nervioso cuando me hablan los profetas. A mi oficina. Oh, pastor, queremos ir a su iglesia. Oh, sí. Pues ve, los servicios son a las 9 y a las 11. No, es que soy el profeta tal, tal, tal. Qué bueno que eres profeta. Es que tengo una revelación de parte de Dios para su iglesia. Oh, qué glorioso. Dámela, yo se las paso. No, es que esto es algo especial. Es algo que Dios me habló. Yo tengo la unción, fui escogido por Dios. Efesios capítulo 4 dice que Él ha levantado profetas para la edificación y empiezan a echar el rollo. Pero ¿sabes qué, hermano? La única revelación que yo creo es la palabra. Si está aquí escrito, es de Dios. Si no está escrito, no es de Dios. No ando buscando revelaciones nuevas. Suficiente tengo aquí, son 66 libros que necesito entender. Y estoy tratando de echar ganas. No necesito ninguna revelación nueva. Esta es la revelación de Dios. También otra cosa, hermanos, yo no creo que Dios tenga personas especiales en el mundo. Él fue ungido por Dios para mostrarnos la verdad. Hermanos, tú y yo estamos ungidos por Dios. Y esa es la unción, dice Juan el apóstol, el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y no tiene necesidad de que nadie os enseñe, porque en los días de Juan había personas que entre comillas se decían los ungidos de Dios. Juan dijo, son el espíritu del anticristo. Tengan cuidado con esas personas. Hermanos, lo que Dios te puede revelar a ti, Dios me lo puede revelar a mí. No hay ninguna persona especial. Todos tenemos el mismo espíritu. Dice aquí, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Ninguno de nosotros va a tener más entendimiento de lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y aquí es cuando nosotros tenemos que echarle ganas, hermanos. Yo les puedo dar todos los estudios bíblicos que ustedes quieran, pero eso no nos va a ayudar a caminar en el Espíritu, hermanos. Y caminar en el Espíritu implica que tú y yo echemos mano a esta gran bendición que tenemos de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Toma un tiempo para leer las Escrituras. Toma un tiempo para orar. No te pierdas la tremenda bendición de conocer lo profundo de Dios. Escucha lo que dice aquí, versículo 10 al final. Aún lo profundo de Dios. Yo no te puedo mostrar lo profundo de Dios. Yo no soy el Espíritu Santo. Por mucho que yo le eche ganas, por mucho que yo lea libros y comentarios y trate de entender los versículos, hermano,
yo no puedo darte un estudio profundo de las Escrituras. Eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Y cuando yo estoy leyendo las Escrituras y entiendo y veo cosas aquí que el Espíritu Santo me revela, no es otro sino el Espíritu Santo, y Él me va a llevar tan profundo como yo quiera estar. Si quiero ser superficial, voy a ser superficial. El Espíritu Santo así lo va a dejar, porque yo he decidido ser superficial. Pero en el momento que tú decidas ponerte en las manos del Espíritu Santo y decir, voy a analizar letra por letra lo que la Biblia está diciendo, entonces el Espíritu Santo te va a llevar tan profundo como tú lo dejes llevarte. Y créemelo, Él te va a mostrar grandes cosas. Pastor, pero ¿por qué no las veo? Porque caminamos en la carne y no en el Espíritu, hermanos. Porque no pasamos tiempo con Dios. Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos revele las cosas profundas de Dios. Y piensa al respecto y dime si no es verdad, hermano, que perdemos el tiempo en otras cosas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que dice la Biblia que muchas veces ni para orar somos buenos, hermano. No sabemos orar, pero en el momento que tú te pones en las manos del Espíritu Santo, Él empieza a escudriñar los corazones, porque Él sabe cuál es la intención, y conforme a la voluntad de Dios, dice, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Hermanos, nota el versículo 11, hablando del papel del Espíritu Santo. Él nos revela las cosas de Dios. No solo no podemos nosotros humanamente, no solo Él es el que todo lo escudriña, pero también Él conoce las cosas de Dios. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres, nota aquí, quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? ¿Tú sabes lo que hay en mi espíritu? ¿Yo puedo saber lo que hay en tu espíritu? No, ni aun cuando yo te trate de revelar lo que hay en mi corazón o en mi espíritu, aun cuando yo trate de decirte, realmente nunca vas a entender lo que hay aquí en mi espíritu, ni yo voy a poder saber. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Nota, solamente tú sabes dónde estás en tu relación con Dios. Solamente tú. Yo no puedo saber. Yo no tengo ni la menor idea. Ahora, yo te puedo ver y juzgar por tus hechos si eres o no eres. Pero al final del día, ¿acaso no también me puedes engañar? Ustedes me ven aquí y dicen, no, pastor, seguro es salvo, el rato él se va a ir primero, ¿verdad? Algunos están bromeando y me dicen, no, pastor, yo me voy a agarrar de su zapato, como si yo fuera más espiritual que ellos. Digo, no, hermano, ojalá que yo me agarre aunque sea de tu garacho, pero de que me voy, me voy. Nadie es más espiritual que nadie. Solo porque yo tengo un cargo diferente en la iglesia, no quiere decir que soy más espiritual que tú. La espiritualidad no se mide en lo que haces, sino en tu relación con Dios por medio del Espíritu Santo y entendimiento de las cosas profundas de Dios. Tu espíritu sabe dónde estás. A veces la gente dice, pastor, ¿seré salvo? Pues no sé, contéstate tú esa pregunta. A veces dudo de mi salvación. Ahora, yo puedo tratar de discernir en base una vez más a lo que veo. Bueno, te veo orando, te veo leyendo las Escrituras, te veo sirviendo. Es probable que seas salvo. Pero, ¿saben lo que dice Romanos 8:16? Escuchen lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo, nota, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando una persona está dudando si es salvo o no es salvo, es porque no tiene una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, la Biblia dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo te recuerda, eres hijo de Dios.
Y ahí es cuando tú estás teniendo relación con Dios, estás orando, estás teniendo comunión con Él, estás leyendo tu Biblia, el Espíritu Santo te está hablando, la palabra se está haciendo viva en ti, estás descubriendo las cosas profundas de Dios. Y de pronto viene ese gozo de estar en la presencia de Dios y el Espíritu Santo te dice: eres su hijo. Nosotros decimos: Abba, Padre. Todos los días te levantas con esa firmeza y seguridad porque el Espíritu Santo te dijo esa mañana que eres hijo de Dios. Y te lo dice todos los días. Pero una persona que está dudando, hermanos, es fácil discernir lo que está pasando en su vida. No tiene una relación con Dios. No escucha la voz del Espíritu diciéndole: eres hijo de Dios. Y la razón principal, hermano, porque vive en la carne. Recuerden, en la carne no puedes ver las cosas del Espíritu, no puedes ver las cosas de Dios. Ahora, dice aquí: ¿quién puede entender el Espíritu del hombre? Ahora, hermanos, recuerden una cosa: nuestro espíritu es invisible, no lo podemos ver. Nuestra alma es invisible, tampoco la podemos ver. Lo que podemos ver es el cuerpo. Yo veo tu cuerpo y tú ves mi cuerpo, y a raíz de eso podemos relacionarnos. Te saludo, me saludas, me ves, nos vemos. Pero yo no puedo ver tu alma, no puedo ver tu espíritu. Ahora, en cuanto al espíritu, recuerden, dice la Biblia que todos estábamos muertos antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo todos? Muertos en nuestros delitos, ¿sí? Antes de Cristo éramos carnales. O sea, vivíamos en la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa, en nosotros pecábamos, seguíamos los deseos de la carne, porque el espíritu estaba muerto, no había sensibilidad para las cosas de Dios. Pero cuando tú te encuentras con la cruz de Cristo, cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo reaviva tu espíritu. Esa parte en ti que te hace ser sensible a las cosas de Dios. Tú hoy, por medio del Espíritu Santo, has sido reavivado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, has pasado de muerte a vida. No está hablando de la muerte física, hermanos, está hablando de la vida espiritual que te da. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, su espíritu ha reavivado, está vivo ahora. Y él tiene o ella tiene esa sensibilidad para con Dios. Y entonces el Espíritu Santo se comunica contigo a través de tu propio espíritu. Pero yo no puedo saber cómo está tu espíritu. Yo no sé si tú caminas en la carne o en el espíritu, es algo que solamente tú sabes. Pero también nota lo que dice el versículo 11. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios, hermanos? Sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Entonces, tú has recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica con tu espíritu, esa parte sensible tuya que te permite buscar a Dios. Porque recuerden, antes de Cristo, ¿quién andaba buscando a Dios? Nadie. Hoy vinieron a la iglesia porque su espíritu está vivo, hermanos. Porque algunos nos trajo el esposo. O el esposo, ¿verdad? O los hijos nos trajo los padres. Y podemos entender esa parte, pero en su mayoría todos nosotros aquí, hermanos, estamos porque somos sensibles a las cosas de Dios, aun cuando andamos caminando en la carne. ¿Se han dado cuenta que los que tienen un espíritu vivo y caminan en la carne son las personas más miserables del mundo? ¿Se han fijado en eso, no? Sí, siempre lo son, hermanos. ¿Por qué? Porque están luchando con vencer la carne todavía y están tratando de disfrutar las cosas de Dios, pero no tienen la menor idea de lo que Dios tiene para ellos, porque son carnales, no viven en el Espíritu. Así es que, por lo tanto, hermanos, tú y yo tenemos que entender que el Espíritu Santo es esencial para conocer lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. No es suficiente usar la energía de la carne, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo
quien nos ilumina y nos guía y nos enseña toda la verdad. Ve conmigo, por favor, el versículo 12 ahora. Otra cosa que el Espíritu hace en nuestras vidas. Dijimos que Él te va a revelar las cosas de Dios, ¿no es cierto? Él revela en nosotros las cosas de Dios. Número 2, Él obra en nosotros las cosas de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros las cosas de Dios. Versículo 12. Nótenlo. Perdón, hermanos. Noten lo que dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escucha bien aquí. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, hermanos, es un grave problema. El espíritu del mundo es la filosofía del hombre sin Dios. ¿Y dónde vemos el espíritu del mundo? Hermanos, lo respiramos todos los días. El hombre sin Dios, su mentalidad, su filosofía, su manera de vivir, de pensar, lo vivimos todos los días. Prende la televisión, ve todos los programas. Todos los programas, hermanos, tienen que ver con el espíritu del mundo. Los cristianos se encuentran viendo los talk shows, los programas de la juez o el juez, los programas de los doctores que dan consejos, de los psicólogos, y ahí están todos viendo. No, es que el doctor X dijo, o no, la juez dio el fallo, entonces así debe de ser. Y luego los programas de risa. Queremos sentirnos bien, tener un momento de gozo y de alegría, y vemos todos los programas que tienen que ver con chistes y todo lo demás. Los programas donde sale una esposa peleándose con el esposo y de repente tiene un amante y llega el amante al programa y se agarran del chongo ahí y salen los guaruras y empiezan a meterlos en jaulas y no sé qué tanto hacen ahí y todo dice, wow, qué horrible mujer, qué horrible hombre. Todo eso, hermanos, es pura farsa. Mujeres asesinas. Y viendo esos programas, todo, hermanos, es el espíritu del mundo. Las películas, hermanos, ¿acaso no es la filosofía del hombre? Un muchacho me estaba compartiendo que él iba a una iglesia cuando era joven. Él ya es un adulto, pero me decía, ¿sabes? Cuando yo iba a esa iglesia, el pastor siempre usaba una película en su sermón. Siempre usaba un fragmento de una película para ilustrarnos algo bíblico. ¿Sabes lo que pasaba en nosotros? Terminábamos todos el fin de semana viendo esa película, porque el pastor dijo esta película y daba una sección, entonces todos, pues hay que ir a ver esa película, o hay que ver esa película. Dice, acabábamos viendo película tras película tras película. La pregunta es, ¿el pastor también veía todas las películas? ¿Agarrar tu sermón de una película? Es la filosofía de ¿qué, hermanos? Del mundo. Lo que vemos en las películas pensamos que se puede hacer realidad en nuestros días. Pregúntenle a nuestros chicos, ¿no es cierto? Observa a los niños chiquitos. Pronto te dicen, yo en la noche me convierto en lobo. ¿De veras, mijo? ¿Por qué te conviertes en lobo? Es que un amigo en la escuela me dio una pócima para convertirme en lobo. Digo, ¿qué haces en las noches cuando eres lobo? Hoy, dice, hunting for people. Cazando gente. Gloria a Dios. ¿Dónde creen ustedes que dio todo eso? O el amigo que le dio supuestamente la pócima. ¿Dónde vio todo eso? Los programas que sus padres ven, ¿verdad? Los programas de lobos y de vampiros y todo lo demás. Eso, hermanos, es filosofía de luz. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y qué nos encontramos haciendo en esos días, hermanos? Buscando libros. Vayan a librerías cristianas.
Vayan a la sección de matrimonio. Van a encontrar 1001 libros de cómo resolver tus problemas matrimoniales. ¿Verdad que sí? Vayan a la sección de cómo criar niños. 1001 libros de cómo criar niños. Vean la sección de santidad, cómo ser más santo. 1001 libros de cómo ser santo. Y yo tengo muchos libros, hermanos. Los agarro, los empiezo a leer. ¿Y saben qué traen todos esos libros? Psicología, hermanos. Psicología. Para amar a tu esposa, primero tienes que amarte a ti mismo, porque tu autoestima está muy baja. Tienes que ir al pasado y ver, a lo mejor te molestaron cuando eras chiquito, a lo mejor tú eras el niño abandonado y nadie te quería, y por eso tú no puedes dar amor. Hermano, ¿la Biblia dice eso? La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que ya nos amamos a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos todavía dentro del cristianismo recurriendo al espíritu del mundo. ¿Quieres resolver tus problemas matrimoniales? En la Biblia. ¿Quieres resolver el asunto de disciplina con tus niños? Lee la Biblia. ¿Qué problema necesitas resolver en tu vida? Lee la Biblia. No gastes en libros. Lee la Biblia. Empieza a recurrir al Espíritu Santo. Todos los días respiras al mundo. Necesitamos desintoxicarnos del mundo, hermanos, y empezar a buscar, como dice el versículo 12, el Espíritu que proviene de Dios. Nota, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién, hermanos? De Dios. ¿Para qué lo recibimos? Para que sepamos, nota, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo te pregunto, ¿sabes lo que Dios ya te ha concedido? Cuando dice aquí que ya te lo concedió, no está diciendo que te lo va a conceder. Esto es, hermanos, que cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Él te dio todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué no las tengo? ¿Por qué no tengo ni la menor idea de ello? ¿Sabes por qué? Porque estamos acariciando y entreteniéndonos con el espíritu del mundo y no con el espíritu que proviene de Dios. Y como no estamos con el espíritu de Dios, no sabemos ni tenemos la menor idea de lo que Dios ya nos ha dado. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? ¿Por qué? Jesús le dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otra persona como yo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Pablo le dijo a los romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, en base a ese versículo, si tú dices ser hijo de Dios, tú tienes al Espíritu Santo. O sea, no tienes excusa. Y a estas alturas de tu vida y de mi vida, deberíamos estar claros de lo que Dios nos ha concedido ya, de cuáles son las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y deberíamos estar viviéndolas. ¿Saben por qué no lo hacemos, hermanos? Porque estamos caminando en la carne. Nuestra vida no está controlada por el Espíritu. No nos engañemos. No escuchamos de Dios, no escuchamos del Espíritu, y siempre estamos confiando en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, en los consejos de la gente, en lo que vimos en la televisión, en lo que leímos en un libro, en lo que nos dijeron nuestros padres. Y al último que buscamos es de quién. Ahora, la intención del Espíritu, hermanos, es que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado grandes cosas, hermanos. Todo por gracia. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. En Efesios 1:3 la Biblia dice: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Cristo Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nota, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos todas las cosas que Él nos ha dado. Dios te quiere bendecir más de lo que tú y yo queremos que Él nos bendiga. ¿Cuántos aquí quieren que Dios los bendiga, hermano? ¿Quieres que Dios te bendiga? Sabes que Dios te quiere bendecir, pero Dios te quiere bendecir de acuerdo a su voluntad. Y la cosa aquí, hermano, no es darle instrucciones a Dios, porque todas nuestras oraciones, hermanos, están llenas de nosotros. Sáname. Estamos enfermos físicamente, sáname. Sáname. No me dejes morir. ¿Tenemos problemas económicos? Hazme rico, Señor. Hazme rico. Y los pastores a veces tenemos problemas con esto. Oh, hermano, Dios te quiere bendecir materialmente. Solamente tienes que tener fe. Aquel hermano pobrecito se va con fe. Sí, Dios me va a hacer rico. Dios me va a hacer rico. Lo confieso. Recibo esa palabra en el nombre de Cristo. Pasan 2-3 meses. Y el pobre hermano sigue igual de pobre y más quebrado. Pastor, no sé qué pasa. Oro y esto y lo otro. Oh, hermano, es que no tienes fe. O sea, el pastor se la saca, a ver, se la pone a él. Oh, hermano, el problema no es Dios, el problema eres tú. No tienes fe. En Santiago, la Biblia dice que si no tienes fe, le pidas fe. Aquel hermano se va así. Yo sigo siendo el problema. Señor, dame fe para creer que tú me vas a hacer rico. Y otra vez, recibo fe en el nombre de Cristo. Recibo y puro recibo y no pasa nada, hermanos. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo te dijo que te quiere hacer rico? ¿El Espíritu Santo te reveló que Dios te va a bendecir materialmente? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? No lo que tú quieres escuchar, no lo que tú quieres recibir. Observen nuestras oraciones, hermanos. Están llenas de nosotros mismos. No están llenas de lo que Dios quiere darnos, sino de lo que nosotros queremos recibir. Y ahí es donde cometemos el error. La clave aquí, hermanos, rendirnos a lo que queremos y empezarnos a poner en las manos de Dios. Y decirle: Espíritu Santo, yo sé que tu intención es que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Voy a empezar a leer las Escrituras. Y ahí voy a descubrir lo que tú quieres que yo sepa que Dios me ha concedido. ¿Y sabes qué va a pasar? El Espíritu Santo te va a empezar a hablar a través de su palabra. Y eventualmente en las páginas de este libro vas a descubrir lo que Dios te ha dado, lo que Dios te va a dar, lo que Dios ha puesto en tus manos. Y entonces ahí recibo esto en el nombre de Cristo Jesús. Pero que no te lo diga un pastor, que no te lo diga un predicador, que no te lo diga tu propia conciencia, tus propios deseos, que te lo diga el Espíritu Santo de Dios. No estoy hablando a través de sueños ni visiones. Estoy hablando acerca de una relación con Dios en oración mientras lees la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la revelación que necesitamos. Amén. No estoy enojado, hermanos. Lo que pasa es que necesitamos despertar. Hermanos, necesitamos despertar. Porque estamos en la segunda vuelta de nuestra vida, hermanos. Hablando de libros, estoy leyendo un libro. Yo no sé ni por qué lo empecé. Se llama el segundo tiempo. Así se llama, el segundo tiempo. Y la idea detrás de eso es cuando tú tienes un partido de fútbol, por ejemplo, tiene dos tiempos, ¿no? El primer tiempo y el segundo tiempo. El básquetbol tiene sus cuartos, etcétera, el béisbol. Entonces él está hablando acerca de tu vida. Y dice, si llegas a los 40, ya llegaste al primer tiempo. Y dije, úfala, yo ya pasé el primer tiempo. Entonces, y dice, después de los 40 viene el segundo tiempo. Y empieza hablando y empieza a decirte que debes hacer algo al respecto, porque el primer tiempo se trata de descubrir, de tratar de establecerte en una carrera, esto, lo otro, familia, hijos, bla, 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 bla. Pero ¿qué hay del segundo tiempo? Porque ya en el segundo tiempo vas a partir, ¿verdad? No hay un tercer tiempo, no hay tiempo extra, a menos que Dios tenga misericordia.
Pero una cosa que me llamó la atención es una pregunta que le hace. Dice, si tú hubieses sido una persona perfecta, si hubieses sido una persona, yo sé que no hay, por una torta, pero si hubieses sido una persona perfecta, ¿cómo te verías a ti mismo hoy? Y me hizo pensar, ¿cómo te verías tú mismo hoy si hubieses sido una persona perfecta? Y dije, wow, si yo hubiera sido perfecto, yo me vería hoy orando 5 horas por lo menos, todos los días. Leyendo un libro completo de la Biblia por lo menos todos los días. Yo me vería con un extenso conocimiento de lo que Dios quiere darme, de lo que Dios quiere de mi vida, el propósito de mi vida. Estaría satisfecho, no estaría quejándome, no estaría tratando de buscar mi segundo aire en mi segundo tiempo. Estaría diciendo todas las mañanas, Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Me encontraría en las calles todos los días tratando de convencer a la gente de que están en pecado y van camino al infierno y de que Cristo Jesús es la respuesta de sus vidas. Y puedo seguirles dando una lista completa de cómo me vería yo hoy si hubiese sido la persona perfecta. ¿Cómo te verías tú hoy si hubieses sido un cristiano perfecto desde el primer día en que aceptaste a Cristo Jesús? ¿Has leído alguna vez toda la Biblia completa? Tú puedes decir, yo ya leí la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y la he entendido y tengo una relación confiable, estoy seguro de mi salvación, sé lo que el Espíritu desea de mí, qué es lo que Dios me va a dar. 13 dice el versículo 13 aquí, hermanos, vean conmigo. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nota, no se trata de la sabiduría humana, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Nota, las que enseña, ¿qué, hermanos? El Espíritu. Pero esas palabras, nota, palabras. ¿Dónde encontramos palabras? Quiero decirte una cosa, el Espíritu Santo no va a venir a tu vida y te va a decir, hey, flaquito, aquí estoy, buenos días. No, hermanos, la palabra está aquí. Esta es la palabra. Y esta palabra, hermano, no es sabiduría humana. Esta palabra es lo que enseña el Espíritu. Y dice aquí, acomodando lo espiritual a lo. Cuando tú y yo estamos leyendo las Escrituras, acomodamos lo espiritual con lo espiritual. De pronto te encuentras sufriendo económicamente. No tienes dinero suficiente para la comida, quizás, para pagar las cuentas que tienes, la renta, no sé. Y de repente lees el versículo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está leyendo esa porción de las Escrituras. Y en el contexto de ese pasaje, Pablo dice, gracias, hermanos, porque me han mandado dinero. Aunque quiero decirles algo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. He tenido mucho, no he tenido nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Espíritu Santo te empieza a hablar ahí y te dice, hey, no te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te. Has vivido en abundancia, ahorita estás en pobreza. De repente lo espiritual con lo espiritual. En la noche regresas otra vez a las Escrituras. La mañana leíste ese pasaje en Filipenses, pero de repente estás en el Antiguo Testamento y entonces te das cuenta cómo dice la Biblia que el maná empezó a caer de dónde, hermanos. Se acomoda lo espiritual con lo espiritual. Dios te da una respuesta. Hey, recuerda al pueblo de Israel. En un desierto no trabajaban, andaban errantes. ¿Y de dónde cayó el maná, hermanos? Del cielo. Y algunos están pensando, poco van a caer tortas del cielo.
Ese es el problema, hermanos, que no creemos que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer que caigan tornas del cielo? ¿Pero sabes por qué no lo creemos con todo el corazón? Porque no caminamos en el Espíritu. ¿Caminamos en qué? Hasta no ver, y le echamos la culpa a Tomás, ¿no es cierto? Hey, Dios provee, hermanos. ¿Acaso no Dios provee? Pero ¿cómo viene esa afirmación? Cuando el Espíritu te empieza a instruir, empiezas a leer las historias de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Santiago nos lo recuerda. Hey, Elías, un hombre como tú y como yo, oró para que no lloviese, ¿y qué pasó? Y dejó de llover. Oró para que lloviese y comenzó a ¿qué? Ahora, ¿tú y yo no podremos hacer lo mismo, hermanos? Si Santiago dice que lo podemos hacer, la oración del justo, ¿qué? ¿Puede mucho? Pero ¿cuándo va a ocurrir, hermanos? ¿Cuándo nosotros vamos a poder estar en una posición donde Dios va a hacer milagros en nuestra vida de acuerdo a su voluntad? Cuando nosotros estemos en su voluntad, guiados por el Espíritu Santo, por medio de su palabra, descubriendo todo lo que tiene para nosotros. Nota que lo espiritual, hermanos, es diferente a la sabiduría humana. Ahora, nosotros tampoco dependemos del ser humano, hermanos. ¿Dependemos de quién? De Dios. Nota el versículo 14. Dice, pero el hombre natural, ¿el hombre qué, hermanos? O sea, el que anda en su naturaleza. Ahora, el hombre por naturaleza es ¿qué? Pecador. Cristianos y no cristianos, nosotros seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa. Pero la diferencia está, hermanos, en que el hombre natural sea un no cristiano o un cristiano, porque hay hombres naturales dentro del cristianismo. ¿Quiénes son ellos? Los que, a pesar de haber sido reavivados en su espíritu, todavía caminan ¿dónde? En la carne. Ese es el hombre natural para mí, hermanos. El que no ha creído en Cristo y el que ha creído en Cristo, pero que no camina en el espíritu, que camina en su carne. Ese es el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender. Ese es el problema, hermanos. Que mientras tú camines en la carne no vas a poder entender y vas a decir todo esto es locura. Por eso encuentras cristianos en nuestros días que están desafiando la historia de Noé y no creen que es una historia verdadera dentro del cristianismo, hermanos. Dice, ¿por qué no entienden? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se tienen que discernir, hermanos? Espiritualmente. Así es que ninguno de nosotros puede entender las cosas de Dios sin el Espíritu. Por último, hermanos, el versículo 15 y 16, el papel del Espíritu Santo: discernir en nosotros las cosas de Dios. No solo te las revela, no solo el Espíritu obra en ti mostrándote cosas, pero también te da discernimiento. Versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las ¿qué? Las cosas. El espiritual juzga. La palabra juzgar ahí es discernir. Se da cuenta si es de Dios o no es de ¿qué? De Dios. ¿Tú cómo sabes que algunas cosas son de Dios? Dice por ahí, no todo lo que brilla es oro. Teníamos una conversación con algunos muchachos y estábamos hablando acerca de una situación. La pregunta era si iba a prosperar. Claro, es una situación con Dios, ¿verdad? Y dice, ¿esa situación prosperará? Y los comentarios eran, bueno, pues si es de Dios, prosperará. Y dije, no, hermano, porque hay cosas que no son de Dios y también que prosperan. Vean a los testigos de Jehová, ¿han prosperado? Vaya que se han prosperado. Vean a los mormones, ¿han prosperado? Vean a las sectas, ¿han prosperado? Claro. ¿Son de Dios? No. Pero ¿por qué hay gente cayendo en esas cosas? ¿Por qué hay gente llegando a puntos donde se encierra en una situación donde
pierden la visión de lo que la Biblia dice, es porque no tienen el discernimiento que tú y yo tenemos. El único que te da ese discernimiento es el Espíritu Santo. Nota, el espiritual, a diferencia del hombre natural, si tú eres un cristiano que está echando mano del Espíritu Santo, dejándose guiar por Él, que no lo entristece, no lo contrista, sino que está al pie de la lectura de la Biblia, siendo iluminado por el Espíritu, Él discierne y Él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor, hermanos? ¿Conocemos la mente del Señor? Si alguien te preguntase cuál es la mente del Señor, ¿qué es lo que Dios piensa? En lo que nosotros podemos saber hoy. Aquí está, hermano. Si alguien te dice, ¿dónde está la mente del Señor? Aquí. ¿Quieres indagar en la mente de Dios? Aquí está. Eso es lo que Dios nos ha dejado para conocer de Él. ¿Quién, hermanos? ¿Quién conoce la mente del Señor? La pregunta para empezar es: nadie. ¿Tú y yo hemos llegado a entender toda la Biblia, hermanos? Yo ya llevo varios años estudiando, ¿sabes qué? Yo solo sé que no sé nada y aún de esos libros. ¿Cuándo voy a llegar a decir, oh, yo conozco la mente de Dios? Hermanos, la mente de Dios es más grande que tú y yo. Pero sin embargo, el Espíritu Santo que Dios me ha dado me ayuda a mí a discernir las cosas que están aquí escritas y entender. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Dice más, nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. La Biblia aquí en esta sección al final nos está diciendo, no te apartes de la mente de ¿quién? De Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, no quiere decir que todos los días nosotros la pasamos pensando como Cristo, porque no es verdad. En el contexto de lo que se está diciendo, la mente del Señor, hermanos, es lo que Él nos dejó escrito. Recuerden lo que Jesús dijo: el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que os enseñé. Él les va a recordar todas las cosas que yo os enseñé, os he enseñado. Y aquí está escrito, hermano, todo lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos, este es el dilema: conocer la mente del Señor y dejar de apoyarnos en nuestra propia mentalidad, porque nuestra propia mentalidad está saturada de la sabiduría humana. Empecemos hoy, porque algunos de nosotros ya estamos en la segunda vuelta, estamos en la segunda mitad del partido y no hay tiempo que perder, hermanos, porque nos vamos a ir de esa tierra sin haber disfrutado todo lo que Dios tenía para nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no disfrutarlo hoy, hermanos? ¿Por qué no echar mano de la realidad de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros? No lo contristemos más. Al contrario, todos los días tengamos una relación, hermanos. Esta semana, ¿cómo voy a leer las Escrituras? ¿Por dónde voy a empezar? Y crea en ti una decisión. Voy a leer 1 hora todos los días para empezar. Y mi meta es eventualmente leer un libro todos los días. Y me voy a sentar, voy a dejar de hacer cosas que no valen la pena. Analiza tu vida. ¿Dónde estás desperdiciando el tiempo? Porque, hermanos, estamos desperdiciando el tiempo. ¿Verdad que sí? Y en gran manera. Empecemos a dedicarnos a las Escrituras. La gente te va a tirar de loco, que te pasa, ¿sabes qué? Que diga lo que diga, que cante en misa si quiere. Pero nosotros vamos a descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Porque no es justo, hermanos, que Dios haya enviado a Cristo Jesús para morir por nuestros pecados. Y nos haya limpiado de toda maldad. Y nos haya limpiado del poder del pecado y de la muerte y del infierno mismo. No es justo que nosotros vivamos todavía en la carne, siendo que nos ha dado de su Espíritu, siendo que tenemos la Biblia en nuestras manos, siendo que tenemos un Dios tan poderoso, tan maravilloso, tan glorioso, que nos quiere bendecir a manos llenas, hermanos. No es justo que vivamos una vida miserable solamente porque queremos todavía satisfacer los deseos de la carne. ¿Será justo delante de Dios eso, hermano? Estamos haciendo a un lado el tremendo sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y no debe ser así, hermanos. Además, Él te ha dado de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos. Echemos mano de Él. Vivamos una vida abundante.
Dejemos de pelear entre nosotros, en la casa, con los hijos, en el trabajo. Mejor peleemos con las Escrituras, tratando de entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Dejemos de perder el tiempo entreteniéndonos, jugando games en las tabletas y en la computadora, viendo películas en Netflix. Dejemos de estar haciendo eso, hermanos. La televisión es un mal que nos embarga a todos, con la excusa de tratar de desengancharnos de las frustraciones del día, tratar de reír un poco. Hermanos, estemos en las Escrituras. Garantizado, Dios te va a bendecir grandemente. Amén.